Se trata ahora de uno de los temas interesantes, sencillos, eh, empezar a jugar con poquitas herramientas que se convierten en mucho material de trabajo. Se trata de las identidades trigonométricas, identidades fundamentales, que a decir verdad, hace poco un alumno me preguntó, profe, ¿y eso para qué sirve? ¿No? ¿Para qué? Bueno, realmente ayuda a hacer un desarrollo del pensamiento humano, pero no es como la ley de los senos y los cosenos, que uno puede ver cosas inmediatamente en su cotidiano que se podrían resolver así. Pero esta parte de las identidades fundamentales es una caja que abrimos ahora y que seguramente en las matemáticas posteriores que ustedes estarán revisando, se hacen necesarias como una herramienta para poder ir sacando muchos cachos que se van quedando ahí atorados, ¿verdad? Vamos a ver un par de videos. Me gusta cómo lo explica el maestro Alex, me gusta cómo lo explica una persona más y luego un ejercicio y hasta ahí. Vamos a ver estos ejercicios. Aquí está el maestro Alex. A ver, permítame un momento, antes de dejar a Alex continuar. Además, el maestro Alex sí escribe bien bonito, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de identidades trigonométricas y ahora veremos una pequeña introducción a las identidades trigonométricas. Y para comprender el concepto de identidades trigonométricas, primero tenemos que comprender algunos conceptos. Entre estos, primero, ¿qué es una ecuación? Una ecuación que, bueno, ya ustedes supongo que han trabajado muchísimo con ecuaciones. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o más variables. Por ejemplo, estas dos expresiones. Esta es una ecuación y otra ecuación. ¿Por qué? Primero que todo, porque es una igualdad. Miren que contiene, en algún lado está el símbolo igual, entre dos expresiones. Obviamente a la izquierda del igual hay una expresión y a la derecha hay otra, que contiene una o más variables, o sea, una o más letras. Generalmente las variables son las letras, ¿sí? Aquí recordemos que resolver una ecuación es encontrar el valor de la variable para que esta igualdad sea verdadera. En Encontrar el este número caso, ¿cuánto perdido. debe valer la x para que esto sea verdadero? La respuesta sería que la x debe valer 2. ¿Por qué? Pues porque simplemente si reemplazo la x con el número 2, aquí sería 2 más 3 es igual a 5. Ahora la respuesta de la segunda ecuación. Aquí dice 2 por algo es igual a 6. ¿Cuánto tiene que valer la x? En este caso la x tiene que valer 3. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es igual a 6. Pero como nos damos cuenta en este caso, estas ecuaciones tienen una sola respuesta. La x aquí tiene que ser 2. Yo no puedo decir que aquí, por ejemplo, la x puede ser igual a 5. ¿Sí? ¿Por qué no? Pues porque si pongo aquí el 5 quedaría 5 más 3 igual a 5 y eso está mal porque 5 más 3 no es igual a 5. ¿Listos? Estas ecuaciones tienen una sola respuesta. Hay ecuaciones que no tienen respuesta. Hay ecuaciones que tienen una, como estas dos, o hay ecuaciones que tienen dos o tres o cinco respuestas. Pero ahora vamos a hablar de otro concepto que necesitamos conocer, obviamente, para saber qué es una identidad trigonométrica. Segundo concepto, ¿qué es una identidad? Una identidad es una ecuación, ¿sí? Ya sabemos qué es una ecuación, ¿no? Ahora, una identidad es una ecuación. Pero ¿qué condición tiene esta ecuación para que se llame identidad? Que es válida para todos, pilas que por eso lo coloco con rojo, esta es la palabra clave, todos los valores de las variables. Lo que vimos en los dos ejemplos de ecuaciones, solamente había un valor de la variable que hacía que la ecuación fuera verdadera. Pero en este caso, una identidad sirve para todos los valores de la variable. Por ejemplo, esta que está aquí es una identidad. ¿Por qué? Porque no importa el número que yo le ponga a la x, siempre esto va a ser verdadero. Por ejemplo, primero voy a colocar un número sencillo. Si yo digo que la x vale 1, ¿esto será verdadero? Pues simplemente aquí, recordemos que aquí dice 2 por x, ¿no? Si yo digo que la x vale 1, estoy diciendo que la x vale 1 en todos los lugares donde está. O sea, aquí diría 2 por 1 es igual a 1 más 1. ¿Será verdad? 2 por 1, 2 será igual a 1 más 1, obviamente.
Sí, 1 más 1 es 2. Pero aquí dice que es válida para todos los valores. O sea, cualquier número que a mí se me ocurra va a hacer que esto sea una igualdad verdadera. Por ejemplo, voy a darle otro valor a la variable. Por ejemplo, voy a decir que la x vale 20, ¿sí? Entonces, si digo que la x vale 20, quiero decir que aquí vale 20, que aquí vale 20 y que aquí vale 20. 2 por 20, ¿cuánto es? Eso es 40. Y 20 más 20 es 40. Miren que sigue dando una igualdad verdadera. Entonces, esta también es una respuesta para esta ecuación. Y si ustedes buscan cualquier número que se les ocurra, siempre va a resultar que la expresión de aquí va a ser igual a la expresión de aquí. No importa si es un número entero, si es un número en negativo, positivo, fracción, decimal, el que sea siempre va a hacer que esto sea verdadero. Entonces, esta se llama una identidad. ¿Por qué? Porque sirve para todos los valores que yo le ponga a la variable. Ahora sí, vamos al concepto de identidad trigonométrica. ¿Y qué es una identidad trigonométrica? Pues es una identidad, obviamente, para que sea identidad trigonométrica, pues tiene que ser una identidad. O sea, va a cumplirse para cualquier valor que le ponga yo a la variable. Es una identidad que contiene funciones trigonométricas. O sea, es una identidad que recordemos cuáles son las funciones trigonométricas. Son estas que supongo que ustedes ya las han visto en temas anteriores, como por ejemplo en el de razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son estas: seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, cotangente, secante y cosecante. Aquí a propósito puse los ángulos todos diferentes porque no importa cómo se llame el ángulo, en este caso se llama alfa, se llama A, B, teta, C y X. No importa, lo importante es que están estas expresiones: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Por ejemplo, esta expresión es una identidad trigonométrica porque cumple todas las condiciones. Primera, es una ecuación. ¿Por qué? Porque es una igualdad que contiene incógnitas. En este caso, la incógnita es la letra A, ¿sí? Que es el ángulo. Pilas, porque para que sea una identidad, todos los ángulos deben ser iguales, o sea, debe ser A, o por ejemplo, si hubiera escrito el ángulo alfa, sería alfa, alfa y alfa. No puede ser, por ejemplo, alfa, A y A, porque ya son dos variables. Una identidad contiene solamente una variable. Bueno, entonces, esta es una identidad, ¿por qué? Porque contiene incógnitas, que en este caso es la A, ¿sí? Ya lo había dicho. Pero además se cumple para cualquier valor de la variable. Para comprobarlo tenemos que hacerlo con la calculadora. Por ejemplo, si yo digo que el ángulo A vale, por ejemplo, 30 grados. Entonces, si escribimos en la calculadora tangente de 30 grados, nos tendrá que dar igual a la operación seno de 30 grados dividido en el coseno de 30 grados. Hagámoslo aquí en la calculadora. Entonces, si escribimos en la calculadora tangente de 30 grados, ¿sí? Pilas que primero que todo debemos revisar que la calculadora esté en grados, ¿no? O sea, como siempre les digo, que en la parte superior de la calculadora esté la letra D o que diga la palabra deg, ¿sí? Que esto quiere decir degree, que en inglés es grados. Entonces, si escribimos ahí en la calculadora tangente de 30, como lo vemos ahí, el resultado es 0, o 0.57. Si queremos escribir otra cifra decimal, por ejemplo, escribimos 577. Ustedes pueden escribir todas las cifras decimales, no importa, eso depende de la exactitud con la que ustedes quieran el resultado. Entonces, la tangente al escribir aquí 30 me da 0,577. Ahora hagamos lo mismo con seno sobre coseno. Entonces, si escribimos en la calculadora seno de 30 grados dividido en coseno de 30 grados, sí, los grados no importan si quieren los colocan o no. Lo importante es que desde que la calculadora esté en grados, ya sabe que el ángulo que escribamos es en grados, ¿no? Y como lo observan, también el resultado nos da 0, o 0.577. Entonces observamos que a mí se me ocurrió colocar el ángulo de 30 grados y la tangente de 30 grados da exactamente igual que la división de seno de 30 grados sobre coseno de 30 grados. Ustedes pueden hacer el ejercicio con el ángulo que se les ocurra.
Siempre que coloquen aquí el mismo, ¿no? Por ejemplo, si a alguien se le ocurre escribir el ángulo de 132 grados, tangente de 132 grados les tiene que dar igual a seno de 132 dividido en coseno de 132. Obviamente en este curso vamos a hablar mucho de las identidades trigonométricas, de sus aplicaciones, ¿no? Pero les voy a hablar aquí de una aplicación que es la siguiente. Si ustedes observan, en la mayoría de calculadoras solamente encontramos seno, coseno y tangente, pero no se encuentran ni cotangente, ni secante, ni cosecante. ¿Por qué? Pues porque son recíprocas. Por ejemplo, si en algún ejercicio nos tocara encontrar, por ejemplo, la cotangente de 40 grados, ¿cómo haríamos para encontrarla en la calculadora? Utilizando una de las identidades trigonométricas de las que vamos a hablar más adelante. La identidad es la siguiente: cotangente del ángulo, yo voy a escribir en este caso el ángulo como la letra B, es igual a coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Los ángulos deben ser iguales. O sea, esta identidad se puede utilizar para encontrar la cotangente de un ángulo. Entonces, en el caso de que en algún ejercicio nos dijeran, encuentre la cotangente de 40 grados, ¿sí? No se puede hacer en la calculadora, pero ya sabemos que si yo aquí coloco 40, 40 y 40, este lado de la igualdad va a ser igual a este lado. Entonces, no puedo encontrar cotangente de 40, pero sí podemos encontrar seno de 40, perdón, coseno de 40 dividido en seno de 40. Y pues el resultado es 1.19. ¿Qué quiere decir esto? Que si coseno de 40 sobre seno de 40 es 1.19, pues entonces también cotangente de 40 va a ser 1.19. Ya con esto terminamos nuestra introducción. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Lo que ustedes van a hacer es con sus calculadoras mirar cuál de estas tres es una identidad y cuál no. Recuerden cómo se hace. Ustedes buscan cualquier número, por ejemplo, se les ocurrió el número 42. Reemplazan, en este caso en todas, escribí el ángulo teta. Reemplazan el ángulo teta por ese número que se les ocurrió. Hacen la operación. Por ejemplo, aquí, si esa operación es igual a 1, es porque sí es una identidad. Lo mismo aquí, si se les ocurrió el ángulo 49, escriben aquí 49 y si esto es igual a esto, es porque sí es una identidad. O por ejemplo, aquí se les ocurrió el ángulo menos 20. Si aquí da lo mismo que aquí, sí es una identidad. Si no da lo mismo es porque no es una identidad. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En este caso las dos primeras sí son identidades, pues no les puedo explicar por qué, pues porque puede ser cualquier número, ¿no? Ustedes pueden colocar cualquier número y aquí colocando cualquier número, si ustedes escriben en sus calculadoras seno al cuadrado del ángulo, que hayan escogido más coseno al cuadrado del ángulo, ese resultado tiene que ser 1. Aquí lo mismo, pues no tengo cómo explicarles, ¿no? Lo importante es que verifiquen que estas dos sí son identidades y esta no es una identidad. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de identidad. Muy bonita introducción a lo que vamos a empezar a jugar, ¿verdad? Vamos a empezar a jugar, a comprobar, a resolver, ¿verdad? Y aquí viene una cosa bien importante porque vamos a empezar a hacer comprobaciones de que si son o no son identidades. Aquí hay que tener mucho cuidado porque este es el primer tema, o el segundo tal vez, que no se vio en secundaria, ¿verdad? Este sí es un tantito, es masa nueva, material nuevo, que tenemos que ir entendiendo y que tenemos que ir viendo de qué se trata. Vamos a ver este. En esta sesión les hablaré acerca de las identidades trigonométricas fundamentales. Aquí conoceremos a cada una de ellas y al mismo tiempo les haré sus respectivas demostraciones. Para poder hacer las demostraciones de las identidades fundamentales, voy a hacer la gráfica de la circunferencia trigonométrica. Si recordamos acerca de esta circunferencia, sabemos que el centro
de la circunferencia trigonométrica se ubica en el origen de coordenadas cartesianas y que además el radio de una circunferencia trigonométrica siempre es igual a la unidad. Empezaremos ubicando un punto cualquiera en la circunferencia trigonométrica. Aquí tenemos a las coordenadas, cuya abscisa es X y cuya ordenada es Y. Este punto sería el extremo de un arco en posición normal. Trazamos el radio hacia dicho extremo. Recordemos que el radio de una circunferencia siempre es igual a la unidad. Ahora ubicamos el ángulo central, al cual le llamaremos alfa. Dicho ángulo tiene su equivalente también angular al arco en posición normal. Ahora vamos a trazar desde este extremo una perpendicular hacia el eje X positivo. Y el propósito es construir un triángulo rectángulo. Ya tenemos aquí un triángulo rectángulo que se ha pintado de color amarillo. Este triángulo rectángulo lo vamos a usar para poder hacer las demostraciones de las identidades fundamentales. Bien, si recordamos el extremo de un arco en posición normal tiene como coordenadas, en este caso, a la abscisa X y a la ordenada Y, en donde X vendría a ser, es decir, la abscisa vendría a ser el coseno del ángulo alfa. Estamos hablando entonces que un cateto, el cateto adyacente viene a ser el coseno de alfa, mientras que el cateto opuesto o la ordenada viene a ser el seno de alfa. Eso lo sabemos por circunferencia trigonométrica. Muy bien. Ahora sí, vayamos a ir mencionando las identidades fundamentales. Empezaremos con las identidades pitagóricas. Veamos la primera identidad pitagórica. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, el seno de alfa, que viene a ser el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, y el coseno de alfa, que viene a ser el cateto adyacente, mientras que la hipotenusa es igual al radio, que vale 1 en la circunferencia trigonométrica. Entonces, decimos por Pitágoras que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, pero nuestra hipotenusa aquí vale 1, así que al cuadrado sería 1. De esa manera obtenemos la primera identidad pitagórica. Seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre es igual a la unidad. Ahora, teniendo en cuenta esta primera identidad pitagórica, vamos a dividir a toda esta ecuación entre coseno al cuadrado de alfa para ver qué es lo que pasa. Hemos dividido coseno al cuadrado de alfa a toda la ecuación. Bueno, nos damos cuenta, aquí, esta parte que se ha pintado de color celeste, seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. Si nosotros le echamos una miradita a nuestro triángulo rectángulo en la circunferencia trigonométrica, nos vamos a dar cuenta que el seno de alfa es el cateto opuesto y el coseno de alfa es el cateto adyacente. Entonces, seno de alfa sobre coseno de alfa, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso equivale a la tangente del ángulo. En este caso sería tangente al cuadrado de alfa, ya que la relación es elevada al cuadrado. Más, acá podemos simplificar, coseno al cuadrado de alfa entre coseno al cuadrado de alfa sería pues igual a 1. Y bueno, en el segundo miembro nos damos cuenta que el numerador viene a ser la hipotenusa. La hipotenusa, mientras que el denominador vendría a ser el cateto adyacente. ¿Ok? Que está elevado al cuadrado, por cierto. Entonces, la hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿a qué es igual? Es igual a la secante de alfa, pero como está elevado al cuadrado sería secante al cuadrado de alfa. De esa manera conseguimos la segunda identidad pitagórica. Estamos
presentando a las identidades pitagóricas y haciendo sus respectivas demostraciones. Nuevamente, partiendo de la primera identidad pitagórica, al cual en esta ocasión lo vamos a dividir entre seno al cuadrado de alfa. Procedemos a hacer la división. Entonces nos vamos a dar cuenta aquí que seno al cuadrado de alfa sobre seno al cuadrado de alfa vamos a obtener como resultado 1. Bueno, ahora aquí tenemos coseno al cuadrado de alfa sobre seno al cuadrado de alfa. Si vamos a nuestro triángulo rectángulo de la circunferencia trigonométrica que tenemos en nuestra pantalla, nos vamos a dar cuenta que el coseno es el cateto adyacente y el seno es el cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, eso equivale a la cotangente. Pero acá como los valores están elevados al cuadrado, sería cotangente al cuadrado de alfa. Ahora sí vamos a ver el término del segundo miembro. En el término del segundo miembro vemos que en la hipotenusa, 1, sobre el cateto opuesto que es seno de alfa, sabemos nosotros que la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que en este caso es el seno de alfa, es igual a la cosecante de alfa. Pero como aquí está elevado al cuadrado los términos, entonces también esto sería igual a cosecante al cuadrado de alfa. Y de esa manera obtenemos la tercera y última identidad pitagórica. Entonces, aquí tenemos a las tres identidades pitagóricas. Ahora les invito a conocer a otro grupo de identidades fundamentales. ¿Cuáles son? Las identidades recíprocas. Veamos entonces acerca de las identidades recíprocas. De acuerdo al gráfico vemos que el seno de alfa es igual a la ordenada, cateto opuesto que es y, sobre el radio que viene a ser la hipotenusa. También nos damos cuenta que la cosecante de alfa es igual al radio sobre la ordenada, es decir, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si comparamos estas razones trigonométricas, nos daremos cuenta de que son recíprocas. Tenemos al seno, que es y sobre r, y a la cosecante, r sobre y. Son recíprocas. Eso significa que la multiplicación de dos cantidades recíprocas es igual a 1. Por lo tanto, seno de alfa por cosecante de alfa sería igual a 1. Ya tenemos a la primera identidad recíproca. Muy bien, vamos ahora a reconocer la segunda identidad recíproca. Según el gráfico, coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que está representado por la abscisa x, sobre la hipotenusa, que está representado por el radio, r. Y la secante de alfa es igual a la hipotenusa, que está representado por radio, r, sobre el cateto adyacente, que es la abscisa x. También al observar al coseno de alfa, que es x sobre r, y al observar la secante de alfa, r sobre x, haciendo una comparación, nos damos cuenta que son cantidades recíprocas, por lo que la multiplicación de dichas cantidades debe ser igual a 1. De esta manera conseguimos nuestra segunda identidad recíproca. Ahora, vayamos a ver la tercera identidad. Para ello les invito a observar la tangente de alfa en el triángulo rectángulo de color amarillo. La tangente de alfa vendría a ser cateto opuesto, que viene a ser la ordenada y, sobre el cateto adyacente, que es la abscisa x. Pero ahorita lo vamos a ver. Lo mismo hacemos con la cotangente de alfa. Cateto adyacente, que viene a ser la abscisa x, sobre el cateto opuesto, que viene a ser la ordenada y. Al observar ambas razones y compararlas, nos damos cuenta que son cantidades recíprocas. Eso significa que la multiplicación de dichas razones trigonométricas debe darnos 1. Y de esa manera conseguimos la tercera y última identidad recíproca. Ya tenemos entonces a las tres identidades recíprocas, como seno de alfa por cosecante de alfa igual a 1, coseno de alfa por secante de alfa igual a 1, tangente de alfa por cotangente de alfa igual a 1. Muy bien. Ahora veamos la tercera y última identidades fundamentales. Vamos ahora a conocer a las entidades por cociente. Bien, entonces yo les voy a invitar a observar la tangente de alfa.
pero esta vez en función de seno y coseno. Si nosotros queremos calcular la tangente de alfa, nos damos cuenta que la tangente es igual al cateto opuesto en el triángulo rectángulo, pero el cateto opuesto es seno de alfa, así que colocamos seno de alfa sobre el cateto adyacente, que en nuestro triángulo rectángulo sería coseno de alfa. Y de esa manera conseguimos la primera identidad por cociente. Tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. De la misma manera, le echamos una miradita a la cotangente de alfa en el triángulo rectángulo de color amarillo. Ahí observamos que la cotangente es igual al cateto adyacente, que viene a ser coseno de alfa, sobre el cateto opuesto, que vendría a ser seno de alfa. Ahí está. Y de esa manera conseguimos la segunda y última identidad por cociente. Muy bien, estimados amigos, he compartido con ustedes en este video cada una de las identidades fundamentales y sus respectivas demostraciones. Ahora lo que nos queda es grabárnoslos para poder aplicar más adelante en ejercicios y problemas relacionados al tema. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Ver cómo muestra las identidades trigonométricas. Ahora nosotros vamos a tomarlas cuando las busquemos y vamos a pegarlas en nuestra libreta digital. Y como bien lo dijo, sí es importante la demostración. Hay algunas que con el simple hecho de verlas podemos saber de qué se trata, pero sí se hace necesario que las memoricemos, que las tengamos bien presentes. Si es que se pueden razonar, por supuesto, pero también se pueden memorizar. Lo que voy a hacer ahora es buscarlas para tenerlas ahí. Me gusta cómo las presenta Shuluke. Vamos a ver, espérenme tantito. También. Aquí está. Se llaman identidades trigonométricas. En Shuluke están muy bien explicadas. Y van a ustedes encontrar identidades. Van a encontrar diferentes, o sea, va a resultar ahora que no solamente hay una manera de presentarlas, y de ustedes va a depender tener un formulario más robusto que les ayude a encontrarlas más fácilmente. Entonces, vamos a imágenes, a ver cuáles hay. Bueno, aquí están las recíprocas, miren. En lugar de presentarlas como seno por cosecante igual a 1, las presentan 6 de esta manera. Estas me gustaron. Trigonométricas fundamentales. Hoy aquí creo que está bien despejaditas. Les dije que íbamos a encontrar una. Miren, aquí están las recíprocas. Vienen de una forma nada más. Las de cociente ya vienen también despejadas. Miren. Ya vienen despejaditas. Y las pitagóricas, su demostración, sí me gustó, pero no. Estas me gustaron como las presentó. Vamos a buscar otras. Aquí están muy concisas y vale la pena tener estas. Estas no las voy a llevar. Estas sí me las llevo. Identidades recíprocas. Y ahora hay que empezar a despejarlas para poder jugar con ellas. Vamos a pegarlas porque ese fue el tema que nos da. Se llaman identidades trigonométricas. Vamos a ponerle por acá. Vamos a limpiar otro pizarrón. Identidades trigonométricas. Ustedes pueden encontrarlas, Las pegamos. Uy, no me las traje. Ahorita voy a traerlas. Esperen. Ahorita nos las llevamos. Las recíprocas, las de cociente y las pitagóricas. ¿Y a qué vamos a jugar? En este último bloque? Aquí están, aquí las pego. Ahí están. Vienen en su libro, ¿verdad? Hay veces que de las recíprocas vienen 6. Lo único que hacen es que las despejan y las describen más ampliamente, pero es lo mismo. A ver si las encuentro por aquí. Esperen un momento. Vamos a buscarlas. No me gustan.
Ah, esto sí es esta sí me encanta. Vamos a ver si la podemos abrir. Relaciona cada una de las funciones con respecto a otra. Miren, esta está muy buena, esta página. Razones trigonométricas, razones recíprocas. Miren esta. Relación entre razones trigonométricas. Esta tabla también es sumamente importante porque me ayuda a saber cómo es una función con respecto a otra. Quiere decir que si yo quiero presentar al seno en forma de coseno, digo que eso es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado del ángulo, ¿verdad? Si el seno lo quiero presentar como tangente, tendría que decir la tangente de alfa entre la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrada de alfa. Esta tabla es clave. Puedo presentar cualquiera de las funciones de una el seno pues lo tengo que representar con respecto a seno, no hay ningún problema, pero el resto de las funciones presentan a la función que aparece del lado izquierdo. Esa me ayuda porque es clave y me ayuda a resolver problemas como los que vamos a estar trabajando. Me lo voy a llevar. Esta sí quedó muy padre. Ustedes también búsquenlas, tienen toda esa posibilidad más. Esta también está padrísima y me puede servir. Relación entre razones trigonométricas. Apúntenlo por ahí en su libreta para que ustedes también lo busquen. Relación entre razones trigonométricas e identidades trigonométricas. Vamos a seguir buscándole, vamos a seguir buscándole. Ya no sé si están viendo o no están viendo mi pantalla. Ahorita la ponemos. Los complementarios, suplementarios, ya no me da tiempo de verlo. Pero, ahora déjenme ver. Vamos a seguir buscando qué más hay en la red que me pueda servir. ¿Qué más? A ver, identidades. Acá una manera de relacionarlas, bueno, bastante bueno. Vamos a ver cuál lo trae acá. Aquí vienen las tres identidades, la manera de relacionarlas. Yo pienso que ya quedó. Aquí un niño las hizo en su cuaderno. Vamos a demostrar la validez de esta. Sí, eso lo vamos a venir a validar en un momento más. Pero antes que otra cosa, vamos por la tercera.